Estamos en un sitio súper especial en pleno corazón de Belén. Esta es la Asociación Cultural El Guapinol. Estamos en la oficina central de los sueños, llamaríamos así. Y aquí estamos con un personaje muy bello, muy hermoso y muy tradicional. Regálenos su nombre, por favor, completo. Juan Carlos Murillo Sánchez. Don Juan Carlos, ¿qué edad tiene usted? 70 años. 70 años. ¿Usted es oriundo de aquí de Belén? De las familias oriundas del cantón de Belén. Familias oriundas del cantón de Belén. Muy bien. Y nos cuentan que ustedes de los trabajadores arduos por el arte, la cultura y las organizaciones, esta organización tan hermosa que tienen. Cuéntenos un poquito de la Asociación Cultural El Guapinol. La Asociación Cultural El Guapinol se funda en 1993. Digamos que hay una etapa previa a eso, pero el cantón de Belén venía con un boom muy fuerte del deporte en los años 70, 80 y la cultura estaba como un poquito abandonada. Y era una preocupación de muchos vecinos del cantón, precisamente por esa situación que estaba viviendo la cultura. Entonces siempre hablábamos, tenemos que crear una asociación, tenemos que crear. Y bueno, ya después, después de 3 años, al final decidimos formalizar el asunto, y un 15 de junio de 1993 se crea la Asociación Cultural de Guapinol. El nombre era, digamos, en reconocimiento a un grupo que ya había existido en los 70s, 80s, que se llamaba el Grupo Guapinol, que más o menos desapareció como en el 88, y que tuvo incluso un periódico local por 10 años, de muy buen éxito, periódico crítico, pero que la comunidad lo esperaba ansioso, como hoy esperan el Guacho también, que ya también tiene sus añitos en manos de jóvenes. En esa oportunidad se crea la asociación y se da un hecho social, humano, en ese momento en que prácticamente crea la asociación, que nos avisan que el hijo de un amigo nuestro, de algunos de los que habíamos fundado la asociación, tenía un problema de un tumor en la cabeza. Era un niñito de 4 años. Y a partir de ese momento, empezando nomás como asociación, en conjunto con muchas personas de la comunidad y el que era alcalde en su momento, y se dio una organización en todo el cantón de Belén para rescatar la vida o salvar la vida de ese niño. Entonces, nuestros primeros 6 meses como asociación estuvieron centrados en la organización de ese evento. Ajá. Se culmina en diciembre del año 93 en el Polideportivo con un evento que fue todo el día. La tía Flori estuvo ahí amenizando, estuvo incluso el cantante español, ahí ya se me olvidó el nombre, estuvo aquí presente en esa. El asunto es que se logró recaudar el doble de lo que se pretendía para enviar a este niño a una operación fuera del país, porque aquí no había, y para medicamentos, porque en ese tiempo no había resonancias magnéticas en Costa Rica ni nada de eso. Estamos hablando de hace más de 30 años. Estamos hablando del 93. Y bueno, ahí está ese niño, ahí está casado con un hijo y toda la cuestión. Entonces nuestro primer acto como asociación fue ese trabajo que fue en conjunto, un despliegue en toda la comunidad ese diciembre, recogiendo casa por casa, en Aurora, en San Rafael, en Río Segundo. Hay espectáculos artísticos todo el día, y se logró la meta, y bueno, y lo más importante es que él está vivo. Perfecto. Todavía vivo y con familia. Usted me decía que usted no es deportista ni es artista, pero aún así está metida en estas lides hace cualquier cantidad de años. Bueno, más o menos como desde los 13 años. Ya ahí, bueno, aquí habíamos tenido una academia artística belemita, por ahí un poquillo de cosas, pero y lo que más impulsó, creo yo, en la segunda mitad, en el último cuarto siglo de este cantón, fue la existencia del movimiento juvenil belemita.
Este movimiento, cuando desaparece, hizo como una serie de ramificaciones, porque la mayoría de los integrantes nos direccionamos a diferentes organizaciones. Unos fundaron la Cruz Roja, en mi caso me llamaron en ese momento, había tenido algunas etapas en el fútbol menor, con esa edad, e incluso con gente mucho más adulta en terceras divisiones, y para esas épocas me llamaron a que trabajara en el comité de deportes. Otros fundaron Cruz Roja y así por el estilo, en organizaciones de educación. En estos días estábamos leyendo que un amigo nuestro que vive en Lepanto se llevó esa semilla, bueno, aparte que ha sido un gran dirigente local, se llevó la semilla y por muchos años ha sembrado el ajedrez allá en esa zona. Semillas que fecundaron en diferentes no solo acá, esferas. no solo acá, sino fuera del cantón. Y no solamente en arte y cultura, sino no, en muchos aspectos de la vida normal. Algunos hemos sido regidores y así por el estilo. Producto, digamos, de esos trabajos que se dieron en esos tiempos. En mi caso, yo estuve como desde el 74 hasta el año 88, pasando por todos los puestos del Comité Cantonal de Deportes. Culminé en el 88-90, siendo el presidente. Y ya ahí, bueno, esa será otra etapa, pero aquí no la quiero comentar para no crear susceptibilidades. Sí, son muchas cosas realmente las que sí, hay muchas situaciones que han incidido en algunos casos un poco lo negativo de este pueblo. Y a partir de ahí, dentro de esa etapa, en el año 87, los que estábamos en el Comité de Deportes, creamos lo que llamamos en su momento Programa de Iniciación Deportiva, que está vigente a la fecha. Y hace años. Y ese programa de Iniciación Deportiva y otro que era, digamos, el resumen de ese programa, era que llevábamos monitores a las escuelas públicas pagados por el Comité de Deportes. Todavía existe hoy día ese programa. El Comité de Deportes lleva monitores a las escuelas públicas del cantón, y al finalizar el año, digamos, se hacen unos juegos escolares que también existen anualmente. Estamos hablando como desde el 87. Sí. O sea, han sido pioneros en muchísimas cosas. Y eso ha sido, digamos, uno de los aciertos, creo yo, también en ese sentido, porque ya incluso en los terceros juegos escolares, todavía estábamos nosotros por ahí, empezamos a introducir no solo la parte del deporte en los niños de las escuelas, sino también el arte. Hicimos una combinación deporte-arte. Y tengo una imagen muy grabada en esa época, donde a todo alrededor de la iglesia había una acera muy bonita, llena de niños dibujando ahí, como parte de ese... las ramificaciones. Sí. Como parte de ese trabajo que se hizo, de esa... Y ahí también es donde llega toda la parte esta de danza. No, la parte de danza y teatro es más o menos con la Academia Artística Belemita, que precisamente ahora el 22 de junio celebran 50 años de haberse fundado. No existe desde hace muchísimos años, pero se fundó hace 50 años la Academia Artística Belemita. Sí. Y desapareció. Desapareció lamentablemente, como muchas de las cosas en cultura en este cantón, por falta de espacios y a veces hasta falta de apoyo. Aquí tenemos el deporte, digamos ese auge que se dio cuando ganamos los 3 Juegos Nacionales, en los primeros años de los Juegos Nacionales y todo eso hizo... Claro, y eso que estamos hablando de un cantón fuerte a nivel de infraestructura, a nivel de presupuesto, pues, a nivel de... No, vieras que no tanto en ese momento. En ese momento. Incluso cuando nosotros ganamos los primeros Juegos Nacionales en Palmares, no teníamos instalaciones. De verdad. Nuestra gente los corrían ahí en las calles, en voleibol, con unas llantas, y ahí ponían las net en la cancha, y a veces se traían unos aros y se ponían en media calle. La natación sí empezó en el Ojo de Agua,
Ajá. Digamos que ahí sí ya existía un espacio casi natural. Pero el hecho de, digamos, de haber ganado los primeros Juegos Nacionales y todas esas cosas fue lo que posteriormente hizo Los catapultó hacia... para que se construyera lo que hoy es el polideportivo. Ajá. Básicamente sí, ahí es donde está casi que centrado todo lo que son las disciplinas deportivas. Sin embargo, ahí con el tiempo se fueron dando situaciones que le han permitido al deporte acá y en todos los cantones tener más o menos recursos, ¿verdad? Por ejemplo... ¿Cómo se gestiona esa parte de los recursos, también de la infraestructura? Vamos a ver, esto que le voy a contar no lo conozco exactamente porque se crea digamos, con una ley, primero existió el INCODER y bueno, hay toda una serie de cambios porque el deporte antes dependía del Ministerio de Educación, después claro, lo sacaron de ahí, pero llega un momento que ahorita no preciso cuándo es, que por ley, digamos, yo no sé si fue cuando se hizo la reforma de los comités, de las municipalidades, que por ley definen que un 3% del presupuesto municipal tiene que ir al Comité Cantonal de Deportes y no aprueban ningún presupuesto municipal si no lleva esa partida. Y además de eso le dieron a los comités cantonales una personería instrumental, o sea, que no es jurídica como la nuestra, pero sí tiene la potestad de poder actuar independientemente, aunque sus patronos son los regidores, no la alcaldía. Los patronos del Comité Cantonal de Deportes en cualquier parte es el Consejo Municipal, no el alcalde. Y esos son los que tienen que velar por darle seguimiento y fiscalizar el uso de los recursos y todo eso. Entonces ellos tienen ese recurso ya de por sí asignado y lógicamente cuando tenemos un cantón como el nuestro, que a partir del 88 se da una variante de los impuestos por patentes y que es incremental, ¿verdad? Estamos hablando de tiempos que quizás el presupuesto de la MUNI era de 400 millones de pesos, ahora estamos hablando de 11.000 millones de colones. Claro, mucha diferencia. Y entonces imagínense lo que significa ese 3%. Pero además de eso, cuando aquí se hizo una reforma a la ley de patentes, que es una particularidad del cantón de Belén, que no lo tienen los demás municipios, asignó un 35% de patentes con un destino específico. Y entonces ese destino específico asignó un 10% para el Comité de Deportes, o sea, además del 3% de presupuesto, un 10% adicional, un 5% para cultura, un 2,5% a biblioteca, etc. Y eso en todos los presupuestos viene ese rubro. Pero entonces entramos en lo que yo en algún momento escribí un artículo que llamaba La inequidad entre el deporte y la cultura, porque hoy por hoy la cultura en Belén recibe 5 veces más, el deporte, que lo que recibe la cultura. Además de que no tenemos instalaciones adecuadas. Hábleme un poquitito de eso, saltémonos algunas cosas porque yo veo que me está atendiendo aquí en la oficina, que usted dice oficina, bodega, nos está atendiendo en una entrevista y demás. Veo unos productos maravillosos que enseguida me conversará un poquito de eso. ¿En qué momento se organiza esta parte de danza? Me dice que tienen también un espacio donde allá tienen un montón de vestuario y demás. Cuéntame un poquitito de eso y también de ese faltante en infraestructura para estos grupos culturales. Yo no sé si le han conversado de Sembrando Futuro. Por ahí escuché. Sí, que más o menos tuvo como unos 18 años. Y para la época incluso con participaciones en el Teatro Nacional y en Jóvenes Coreógrafos, con las primeras ediciones de Jóvenes Coreógrafos. Ese fue un producto de la Academia Artística de Belemita y que, digamos, siguieron algunos de ellos trabajando y llegaron a tener toda una escuela de danza en el cantón. Digamos que cuando ya la mayoría de sus integrantes, algunas se fueron casando,
o entraban a estudiar, entonces por ahí ya más o menos desaparece, como a los 18 años ya desaparece el grupo como tal, pero que hizo una excelente labor a nivel del cantón y fuera de acá. Espacios no teníamos, actualmente existen algunos sitios, pero no son los idóneos para O trabajar. sea, por ejemplo, ¿dónde ensayan ustedes y en qué lugar guardan? Porque son diferentes sitios, me imagino. Bueno, la asociación como tal, digamos, en este momento, para empezar, tenemos 62 talleres en todo el cantón. Bueno. Estamos hablando de que tenemos 25 talleres en la Casa de la Cultura y más ahí podrían ir ahora y están los chicos de danza en un aula que no reúne las condiciones para eso, ni el piso, pero es lo que tenemos. Claro. Y así otras disciplinas. En el año 97, cuando la asociación tenía más o menos 7 años y desde nuestra creación teníamos vínculos muy fuertes con la municipalidad. Para el año 97, al cumplirse 90 años de campeonato, la municipalidad le pide a la asociación una obra de teatro. No teníamos teatro. El que teníamos estaba en este sitio aquí, en San Casimiro, que lo votaron para construir eso. El Teatro Belén, que era digamos lo que había, pero que tampoco era la iglesia, no era. Claro. Entonces, en el 97, finales de 96, principios de 97, el gobierno local de ese momento adquirió una rosera, bajando la Asunción para acá, adquirió un edificio de una rosera que estaba, digamos, en abandono, y ahí se construyó un teatro para poder presentar una obra de teatro que nos pidieron de la historia del cantón. Estamos hablando del año 97. Era tan grande, eran como 45 actores y en tiempo de invierno y todas las cosas. Y había una nave que se prestó, digamos, se prestó por todas las condiciones que había para eso, y entonces con apoyo de la municipalidad, con apoyo de Intel, con apoyo del mismo Pedregal y la asociación, terminamos construyendo un teatro en lo que en aquel momento era el boom de la fábrica de arte que había en Barcelona y otros lados, claro. Digamos, en una fábrica o una rosera. La asociación compró las butacas del Cine Isabel cuando lo cerraron, ahí están todavía. ¿En serio? Ahí están las butacas todavía cuando lo cerraron. Y se hizo un trabajo muy fuerte de muchos compañeros que estaban, algunos miembros de la asociación y otros que se fueron incorporando. Se hizo un trabajo muy fuerte en lo que fue todo el proceso de limpieza de ese sitio y toda claro, la cosa. Se adecuó, se organizó. Se trajo la madera de San Carlos, tenía un escenario de como de 15 de frente por 10 de fondo, tramoyas y toda la cosa, bien. No era el Merico, pero era tu teatro, era el teatro, el espacio. Era el espacio que tenía 250 personas cómodamente sentadas y podías meter hasta 1000 más si querías. ¿Se mantiene ese espacio? ¿Qué pasó con ese lugar? No, ese espacio no lo quitaron, no lo cerraron. ¿Y por qué? Yo nunca lo he entendido por qué. y a veces quisiera que me dijeran por qué, aunque uno más o menos sospecha. Este teatro se construye paralelamente al montaje de la obra, con los mismos actores incluso, de todo el proceso que fue la instalación. En la obra supuestamente era para presentar en junio, que es el día del campeonato. Pero se terminó presentando en diciembre del 97, que fue cuando se terminó el teatro. Recuerdo que no recuerdo ahorita cuántas presentaciones se dieron, pero llegaron alrededor de 2000 personas a verla. Fueron más de 10. Por ahí más o menos. Y era el boom de los chicos y los jóvenes del cantón. Pero era una cosa excepcional, porque un espacio, la adecuación, traer la mirada de Barcelona para proyectarla acá, y que desaparezca. ¿Cuántos años después desapareció? Bueno, estamos hablando de diciembre del 97. En mayo del 98 hay cambio de gobierno local. 27 años así. Y ya a partir de ese mayo nos
ya a partir de ese mayo se dan las acciones de sacarnos de ahí. O sea que eso fue. Además, querían sacar el teatro, vender el sitio, qué sé yo. Y ahí empezaron los problemas nuestros políticos, porque lo que nos costó crear algo, es más, ese sitio, en la forma en que fue comprado y constituido por el gobierno saliente, era para crear el Centro Cívico Cultural de Belén. Porque a la par está la naciente el nacimiento, que es el que abastece el agua. Don Juan, le estamos hablando que si no hubiera desaparecido hace 27 años. El teatro no desapareció en el 97, pero o sea, incluso la asociación lo gestionó 5 años, hasta el 2001, que como era, digamos, había un convenio, se lo devolvimos a la municipalidad. El teatro prácticamente lo cierran en el 2007, cuando se dio una inundación acá, que se llevó el puente de acceso y que era como el elemento que faltaba para cerrarlo. Sí. De ahí prácticamente casi que por ahí desaparece en el 2007 el teatro. Hoy está en abandono, lógicamente, ahí están las butacas, no están puestas. Increíble. Porque las quitaron. Estamos hablando que si no hubiera pasado eso, tendríamos hoy un complejo cultural increíble. Si los gobiernos que vienen lo apoyan y siguen trabajando con base en... No sé, por lo menos para los políticos de turno y los que han ido en el pasado, la cultura no es prioridad. Desafortunadamente. La prioridad es deporte, no cultura. Pero bueno, usted es un guerrero del arte, la cultura y el montón de manifestaciones deportivas y demás. Vamos a saltar un poquito, vamos a hablar de los productos que tenemos ahorita en esta mesa y de ese montón de cosas por las que usted han luchado, que han trabajado y que aquí las tenemos en cuerpo presente, homenajeando a un montón de gente que tiene que ver con el arte y la cultura de Belén. Yo tengo una frase de la gestión del Guapinol, no sé, que nuestros programas y proyectos trascienden en el tiempo. Y ya les conté lo que pasó en los primeros 6 meses de la asociación. Claro. En el año 94, mi esposa plantea a la asociación, le cede unos talleres que ella venía realizando a nivel de kinder, y ya los traía como 4 o 5 años atrás, se los cede a la asociación, pero a partir de ahí, digamos, se forma el programa de iniciación o sensibilización artística en los centros educativos públicos de Belén. Tiene 30 años. O sea, lo que años atrás hicimos con el deporte, lo hicimos también con los talleres de arte. Y desde hace 30 años estamos con talleres de teatro, de literatura, de folclore en las escuelas públicas. Y lo más importante, sembramos la semilla en los chicos de preescolar, que tiene 30 años, el que le llamamos expresión corporal. Ahí estamos sembrando la semilla de esos Don Juan Carlos, ¿por qué es fundamental y es importante en una nación? Porque ahora no estamos hablando solamente de un cantón, de un lugar, porque esto se proyecta hacia todo el país. ¿Por qué es fundamental mantener esos proyectos artísticos y culturales? Sobre todo con la niñez y los jóvenes. Por supuesto. Y más en momentos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Porque es ofrecerles alternativas diferentes a lo que pueden encontrar en la calle, porque estamos contribuyendo con la formación integral. O sea, ahí no solo estamos dándole las primeras armas para las artes, sino que también está lo motora, está lo neuromotora, hay muchísimas cosas que entran en juego, los valores que van, el trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto, el amor por las tradiciones, todas esas cosas se van inculcando desde ahí. Muchos de ellos siguen, digamos, la línea del arte, otros no, pero por lo menos ya van sensibilizados. Claro, eso es fundamental. Imagínense, tenemos 30 años de estar trabajando en los 3 kinder. Hoy por hoy son 27 grupos en los 3 kinder, aproximadamente 700 niños que están recibiendo expresión corporal desde marzo hasta noviembre. Y si nos vamos de aquí para atrás, por lo menos han pasado unos 25,000 o 30,000 niños de la comunidad han pasado por esos talleres de las escuelas. Hoy por hoy muchos de ellos son hijos de los que en el pasado estuvieron ahí.
Tenemos en nuestro caso, por ejemplo, la vicepresidenta de la asociación actual, ella empezó en los talleres de kinder. Y ahora es vicepresidente. No, pero empezó ahí. Por eso. Siguió en los talleres de las escuelas de teatro, siguió en los del colegio de teatro. Salió y estudió teatro. Es Premio Nacional de Teatro 2014. Fue instructora nuestra en esos talleres de kinder por un tiempo. Ahorita dirige un programa a la Universidad Nacional, pero es la vicepresidenta de la asociación. Y eso es producto de nuestros talleres. Claro. Y así como ella, hay otro montón de personas en la comunidad que están en el medio, que están ayudando a acrecentar la cultura del cantón. Don Juan Carlos, usted es un portador de tradiciones, de arte, de cultura aquí en Belén y, como le decía, para el país. ¿Usted qué mensaje le puede dar al montón de personas que vienen, o sea, a los políticos de turno que vienen, que van, para que este asunto no le pasen la escoba por encima, sino que se mantenga en el tiempo? Vamos a ver, la cultura en general, ¿verdad? Yo no sé si llamarle proceso, está involucrada en todo el quehacer comunal y lógicamente en toda la gestión municipal. O sea, no es solo los chicos que están recibiendo ahí música o piano, no, sino es todo lo que conlleva, es el medio ambiente, es una comunidad sana, llena de valores, es la gente que se preocupe por el rescate de nuestras tradiciones, que sigamos velando porque tengamos espacios para la comunidad, espacios verdes, espacios de recreación, que estamos comprometidos en formar gente de bien para el futuro. Eso por un lado, es un trabajo que a veces la gente no lo entiende, no lo comprende, pero lo que estamos es formando nuevas personas, quizás a algunos no les guste, pero que a futuro muchos de esos son críticos. Claro. Sí, porque la persona que está en este medio va a crecer de tal manera que puede cuestionar. No sé si será que eso es lo que no les gusta a algunos, pero que es como asociación y como persona, digamos, tanto cuando estuvimos en el deporte como ahora que estamos en esta parte, que también ya son muchos años. Primero 14 años como directivo de la asociación y ahora de apoyo a la junta directiva desde 2011. Es precisamente ayudar a crecer a esta comunidad. Claro. Hay gente que no lo entiende, hay gente que ve demonios. Claro. Pero es fundamental que los chicos y las chicas crezcan con su deporte, con su arte, con su cultura y sobre todo que sean personas críticas, porque no podemos estar criando personas apaciguadas que bajen la cabeza, sino que gente que enaltezca el futuro de la patria. Vamos a hablar de estos trabajos. Por ejemplo, este es un homenaje a un muralista, a don Guillermo. No. Háblenos un poquitito de este trabajo que lo vimos ahorita, es súper especial, nos lo va a regalar don Juan Carlos, es una maravilla. Cuéntenos un poquitito de estos productos que tenemos aquí en la mesa, don Juan Carlos, si es tan amable. Les comenté hace un rato del 90 aniversario, ¿verdad? Claro. Cuando vino el centenario del cantón, aquella obra que se presentó en el 90 se convirtió en una película. ¡Qué maravilla! Esa obra de teatro que se llamaba Potrerillos por los caminos de mi abuelo, se convierte en esta película que con el apoyo del gobierno local en ese momento, con más o menos una participación de 200 belemitas a nivel voluntario, ¡Qué maravilla! La productora local, y esto se estrenó para el centenario en las iglesias del cantón.
Todavía en estos momentos, esta semana que estamos con la semana del 117 aniversario, ahí en la Unidad de Cultura lo presentaron a la comunidad. 1907, 117 años de aniversario. Sí, Claro. entonces, esto es un documento muy valioso que relata, digamos, cómo fue que este cantón adquirió el cantonato. Claro. Eso es oro en polvo. Definitivamente. Definitivamente. Cuéntenos de esto, por favor. Gracias. Don Memo, indiscutiblemente, es un muralista autodidacta que teníamos conocimientos de trabajos de él en diferentes partes, no solo de acá, sino fuera de acá, fuera de Belén también. Y entonces, igual para el centenario se logró recopilar su trabajo y crear este productito para que las futuras generaciones pudieran tener un legado del trabajo de él. Ya ustedes lo entrevistaron, está con toda la pata. Con toda la pata. Háblenos de este cancionario. Bueno. Este es el tercer disco de un producto con un amigo nuestro que se llama Ángel Zamora. Los dos primeros fueron en el 2005, que se llama Voces Belemitas y Cantautores Belemitas. Y fueron en el 2005 un registro más o menos de unos 20 restos de cantantes de la comunidad, unos con canciones propias y otros con interpretaciones de otros. Este fue para el 2007, para el centenario, pero refleja música y cantantes ya fallecidos. Mira. Eso es algo muy importante, digamos, pues son 3 discos que es parte, digamos, del legado de la asociación. Claro. Este presagio de muerte y esperanza. El presagio de muerte y esperanza es nuestro segundo libro del taller literario de la asociación. Este es También tiene taller literario. Qué manera. Este es recoge unos relatos de muchos de los integrantes. 7 de ellos después hicieron su propia publicación. Ajá. Este era integrante de este taller, por ejemplo. Don Marco Tulio Alfaro. Entonces aquí en este caso, con Marco Tulio, con otros muchachos en diferentes ramas, la asociación apoya al creador belemita. En este caso, con lo que fue la publicación y la presentación del libro, y así hemos apoyado mucho. Y por último, esta muestra histórica. La muestra pictórica reunió, fue también para el 2007, reunió alrededor de unos 100 pintores de la zona, en la casona de Pedregal, una semana de exposiciones. Digamos, es las pinturas que estuvieron expuestas, incluso hay un video. Preguntita, ¿este material todavía lo podemos conseguir? O sea, si alguien viene y dice, mira, me interesa ver la película, me interesaría tener estos libros, o esta muestra de autores. Todavía todo esto tenemos, ya la película son poquitas las que nos quedan, pero y tenemos una reliquia ahí, que es un libro de fotografías de los años 50 también, que se sacó para esa época. Pero en el caso nuestro, hablábamos de los 30 años de los talleres de sensibilización. Tenemos como 18 años de ser partícipes del Festival Internacional de Poesía, entonces tenemos un poeta internacional durante una semana acá. Se le publica el libro que le publica el festival, se lo presentamos aquí. En 30 años hemos presentado alrededor de unos 25, 30 libros en diferentes temas. Algunos propios como este que era, digamos, de nuestro taller. Hemos hecho obras de teatro, tenemos en el 2008 creamos el Festival Fabián Dobles para dar a conocer la figura y la literatura de don Fabián. Ya desde ese momento para acá hemos venido realizando, ya conocemos que le dieron benemeritazgo, que para el centenario de su nacimiento se presentó el Sitio de las Abras en el Teatro Nacional y todas esas cosas. Y nosotros tenemos un pendiente, digamos, un compañero, y con el apoyo de un belemita ya se logró identificar el sitio donde vivió Fabián Dobles. Él nació en Belén. Nació en Belén, Fabián Dobles. Estuvo muy poco tiempo, pero nació en Belén. La asociación en el 94 logró que la municipalidad lo declarara hijo ilustre.
Después, en el 2015, se logró por medio de la asociación que se bautizara la biblioteca con el nombre de Don Fabián. Y entonces, digamos que fueron los primeros reconocimientos que él ha tenido y era parte de la idea de rescatar la figura en la literatura de él. Tenemos un programa también de estos con adultos mayores desde el 2010. Trabajamos en diferentes partes del cantón. Nuestros talleres se dan en 3 distritos. Trabajamos en las escuelas públicas, salones comunales, la Casa de la Cultura. Ahorita tenemos cerca de 800, casi 900 alumnos en lo que es este año. Digamos, la parte de formación es quizás la más fuerte nuestra, pero no dejamos de lado los otros festivales. Claro. ¿Hay apoyo en sí de la parte institucional, de la municipalidad para el trabajo que ustedes hacen? La municipalidad nos apoya para el programa de formación y sensibilización, que eso es lo que nos permite poder trabajarlo, no solo a nosotros, sino a otras organizaciones. Pero digamos, en el caso nuestro hacemos esas. Tenemos ese apoyo, pero también depende de los vaivenes de la política y el interés, y entonces a veces es muy inconstante tener la certeza de si vas a poder seguir o no. Claro. Es muy complicado. Hay gente que dice, ¿por qué no se independizan? Es que un programa como estos a nivel independiente tendrías que, primero que nada, dejar por fuera la gran mayoría de las personas que le está llegando hoy de estratos. Casi imposible. Porque tenés que cobrarle entre 25,000, 35,000 pesos a una persona por mes. Y dejar por fuera todas las poblaciones vulnerables y un montón de cosas. No es sostenible. No, y sin el apoyo de la MUNI, pues es un poco difícil. Claro. Es parte de la lucha de año con año. Año con año. Sí, pero bueno, don Juan Carlos, usted es un guerrero. Es un poco incómodo para mí, digamos, señalarle, pero el fondo concursable que usted está hablando, yo fui el promotor de ese fondo. Por supuesto, y de corazón agradecemos un montón. ¿Por qué? Porque sin esto no es posible que este tipo de investigaciones se puedan hacer, este tipo de rescates. O sea, uno ir a entrevistar a una señora de 95 años que desde los 7, 8 años hace tejido, otra señora con 88 años que desde los 12, 14 años ya cocina y hace viene la tradición del pozole. Entonces, por eso es fundamental, don Juan Carlos. Con usted... Tuve participación, bueno, yo presenté esto, después ayudé en lo que fue la redacción del reglamento actual, junto con la presidenta municipal en su momento. Tuve participación bastante en lo que fue la redacción de la política cantonal de Belén. Una preguntita, don Juan Carlos. ¿A usted no le ha interesado la política en las más altas esferas? Porque lo que veo es que es pionero en un montón de cosas y que si tuviéramos personas como usted que estuvieran un poco más arriba, que pudieran mirar como desde arriba y esa posibilidad de ayudar en, por ejemplo, estos fondos concursables. Fui regidor en 2006-2010. Ahí fue cuando tuve que salir de la Junta Directiva de Guapinol después de 14 años. Claro, porque no... para que no hubiera... intereses, conflicto de intereses. Y fue, digamos... ya en esa oportunidad había presentado lo del fondo, pero no salió. En el 2010 lo presenté como una moción ciudadana. Pero bendito Dios que esa moción ciudadana dio paso a esto tan maravilloso. ¿Por qué? Porque es que sin estos fondos, esto debería existir en todo el país, en todas las municipalidades, porque un montón de personas podrían estar investigando, realizando el trabajo fuerte y contundente que tiene la gente que trabaja en agricultura. Han salido muy buenos productos. De hecho, yo incluso presenté uno que fue más que rescate, fue visibilizar. Fue en el 2018, que conste que no lo gané, recuerde que eso es con seudónimo, o sea, no lo gané por eso, sino porque es con seudónimo y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, todo legal. Se me adjudicó. Hice una investigación, yo no soy antropólogo ni nada por el estilo, pero logré visibilizar todo un material arqueológico que se ha sacado de este cantón, que la comunidad no conoce y que están en las bodegas del Museo Nacional. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de material que hay. Entonces ahí logré plasmarlo en un folleto, los sitios donde se han
han encontrado cuestiones. Donde más ha habido es donde está Intel. Ajá, De ahí, sí. de ahí es donde más han sacado material. Y entonces, a través de la investigación y todo, se viene a determinar de que todo ese sector acá, incluso hasta el barrial de Heredia y allá por Senada, existía una gran, ¿cómo se llama? Un Asentamiento. asentamiento importante que me manifestaban en el museo. Ujú. Y todavía siguen apareciendo cosas por ahí Por en esos supuesto, sectores. por supuesto. De ese material saqué un folleto, digamos, para adultos, un folleto para niños y unos banners con la intención de que los pusieran a circular en todas las entidades Ujú. públicas. Ahí están guardados en la MONI. Claro. Pero la intención era que por lo menos la gente conociera, mira metate salió de Belén y cosas así por el estilo. Entonces yo fui uno de los honrados en ganar el fondo también, Claro. pero en buena lid. No, buena lista. En Don buena Juan lid. Carlos, con usted nos podríamos, hoy apenas lo vengo conociendo y diga, me quito la gorra ante usted porque veo que son demasiadas cosas. Nos podríamos quedar conversando un montón de tiempo más porque sé que es un portador de tradición. Por último, convérseme de esta cosa maravillosa que tenemos ahí al frente. Eh, Estamos convencidos por lo menos personalmente, convencidos de que, y eso es un mal de este cantón y no sé si de otras partes, pero a veces la gente reconoce las cosas cuando primero se ha reconocido afuera y después acá. Como ¿Verdad? decimos, nadie es profeta en su tierra. Sí, y entonces, digamos, en la forma que estaba estructurado los premios nacionales era un poco difícil para nosotros poder optar, pero cuando se creó este nuevo de gestión cultural y políticas culturales, promoción y cultural, eh, estaba enfocado precisamente a las organizaciones comunales, Ajá. más que a los grupos de San José y toda la cosa. Y de hecho una organización hermana nuestra, digamos, nuestra por heredad, porque había mucho vínculo con el grupo Guapinol de los 70, el grupo Amovis de Cartago, el barco Cartago, Sí. Ahí estuvimos en un festival. que tiene como 45 años de existencia, ¿verdad? Fue el primer ganador de este premio. Ajá. Yo decía, bueno, con toda justicia, Amovis definitivamente Es una es institución. indiscutible. Sí. Pero después de Amovis éramos nosotros los más antiguos en el país. Ujú. Sin embargo, el segundo premio no nos lo dieron a nosotros. Estábamos reacios a reconocer. Se lo dieron a las casas de cultura de Ciudad Colombia. Ujú. Pero en el tercer año sí Ya está. Ya están, ven, aquí está y aquí se queda. Llegó a manos de un jurado que nos llamaron a entrevista y estaban impresionadísimos de todo este trabajo que hemos realizado. Digamos, en ese momento eran como de los 25 años de trabajo por una comunidad y estaban impresionadísimos de todo eso y bueno, y nos otorgaron el premio. Aún así, esto no significó que se volcara en... Ujú. Más No, bien no es un como... premio económico o sí, hay algo, hay algo. sí hay un, digamos, hay un recurso económico y para las organizaciones es importante, ¿verdad? Fundamental, claro. Pero más que todo es el reconocimiento a un trabajo de muchísimas personas que ha venido por años y el prestigio de un cantón, Claro. aunque algunos no lo sientan así. Sí. No, de por sí Belén es prestigioso a nivel nacional porque hay un montón de políticas culturales, entre esas, esa de la que usted fue partícipe y que puso la propuesta de estos fondos concursables. Don Juan Carlos, un mensaje final para terminar esta tardecita. Primero, dándole las gracias que nos abrió la puerta de su oficina, de su corazón y de todo este montón de material tan hermoso. Como un mensaje final para que la gente como usted, que ha luchado, que tiene su edad un poco menos o un poco más y que aún no se le reconoce, porque la vida es así. Un mensaje para ellos, luchadores, y para la gente que está allá, que puede hacer que estos luchadores emerjan un poco. Yo pienso que más que el reconocimiento personal es el trabajo que se realiza en las organizaciones.
sea, que la gente entienda que todo lo que se está haciendo es por mejorar la calidad de vida de las personas y que estamos por contribuir, como lo decimos en nosotros, por contribuir con el desarrollo cultural del Cantón de Belén. Lo que les comentaba hace un rato, o sea, todo ese trabajo que hacemos con los niños, impulsando desde ahí con los adultos mayores, con los jóvenes, es precisamente para darle otras alternativas a la población, de que la gente se sienta de que tiene capacidad para hacer las cosas independientemente de la edad. Usted viera las bellezas que hacen las señoras que aunque nuestros talleres no son tanto de manualidades, pero dentro de la parte que les dan, se llama arte motivación, hacen unas bellezas en manualidades, y ahí se les da un poquito, bueno, y todo eso incluso, están bordando, pero están, digamos, la conexión, hemisferios, la motora, todo ese tipo, la concentración, Claro. Todas esas cosas van involucradas dentro de esto, igual con los niños, ¿verdad? De todo lo que va ir despertando esa parte creativa y lúdica de ellos. El cantón, como tal, se merece un espacio para las artes. Ese es nuestra máxima aspiración. O sea, no puede ser posible que usted incluso tenga que ir a alquilar o buscar sitios en otros lugares porque en el cantón no tiene donde presentar sus trabajos. La Asociación de Desarrollo de la Riviera y la Asunción tienen su espacio, pero no es un espacio creado para el arte propiamente. No tiene todas las condiciones adecuadas en cuanto a acústica, sonidos y todo un montón de cosas. En el Teatro Nacimiento, más o menos, digamos, teníamos solventadas muchas cuestiones. Ahí está en estado de abandono, lo que fue el escenario está totalmente destrozado. Y seguimos añorando ese espacio. Todavía hoy día se piensa en comprar más cosas para el deporte, pero no se piensa para el arte. Exactamente. ¿No? Y es verídico, o sea, en estos momentos, hoy precisamente se discute un presupuesto extraordinario bastante grande, donde uno de los temas es comprar una edificación para ampliar el polideportivo. Pero sigue sin estar presente la idea de que necesitamos un espacio para el arte. Mi gente, esto es Anticuario Belemita, Ventanal del Recuerdo. Estamos con don Juan Carlos Murillo Sánchez. Trabaja aquí con el Guapinol, Asociación Cultural, y tiene un montón de cosas maravillosas, entre eso las que ya socio fundador, primer presidente. Socio fundador, primer presidente, y además, sin él no estaríamos acá porque es también pionero de este fondo concursable. Vamos a seguir caminando, buscando, explorando estas personas maravillosas que tiene Belén, gente que sin ellos no hay portadores de tradición, arte y cultura. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. La hablaba de mi señora porque ella, digamos, ha sido promotora de muchos de nuestros programas. Ajá, sí. No, fijo, vamos. El año pasado, para el 4 de junio, empezamos con un proyecto que lleva un año, La Criatura, como proyecto de la asociación, que se llama la Orquesta Sinfónica Belén. Tiene 50 niños, él toca el bombo. Orquesta Sinfónica Belén, 50 niños, ahí hay un joven que toca el bombo. En este momento tenemos en calidad de préstamo alrededor de unos 35 violines a los estudiantes. Ajá. Empezaron la mayoría de ellos sin haber tocado un instrumento nunca y ya llevan 5 conciertos. Bueno, dele otra vez esa noticia a la gente. ¿Qué es lo que tenemos, el proyecto que se está gestando? El pasado 4 de junio cumplimos un año de haber iniciado el proyecto de la Orquesta Sinfónica Belén, con la participación aproximadamente de 35 niños y jóvenes. Tenemos la base de los talleres de violín que gestionamos en la Casa de la Cultura, pero alrededor de unos 35 niños que empezaron de cero y que ya el pasado
viernes, con ocasión del 117 aniversario del cantón, y tuvieron su quinto concierto. Qué manera. Dicho sea de paso, lo dirige Sergio Herrera, hijo de don Arnoldo Herrera, recién galardonado con el Benemérito de la Patria, y don Arnoldo también es benemita. Qué manera. El Guapinol, don Juan Carlos y el montón de historias maravillosas que vienen desde aquí, desde Belén para el mundo. Gente, mi gente, más proyectos porque esta cabeza y este corazón no dejan de crear y esperemos tenerlo aquí hasta los 120 años para que siga inventando cosas. Nos vemos. 120. Chao, chao. Oiga, don Juan Carlos, mi respeto.